Los canales iónicos son proteínas integrales de membranas que abarcan todo el espesor de la membrana, desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. Estos canales iónicos son de diferentes tipos y tienen diferentes propiedades, pero todos en sí son proteínas integrales de membrana que forman un poro verdadero que comunica el interior de la célula con el exterior. Tenemos los canales más sencillos, que serían canales de fuga, en los que siempre están abiertos y por los que siempre fluye un tipo de ion en específico. Siempre están abiertos, aunque estos la mayoría de las veces son muy poquitos. Hay otros un poquito más complejos que se nombran de acuerdo a la energía o el estímulo que los activa. Tenemos pues los ligando dependientes. Estos son canales iónicos que dependen de un ligando para abrirse. Entonces hay una sustancia química, dependen de una sustancia química que se une a estos. Al unirse provocan un cambio de conformación en el canal que provoca la apertura de esta manera. Al unirse la sustancia química provocan un cambio de conformación en los aminoácidos que se encuentran en la parte del poro, que hacen que se ensanche o que se abra para dejar pasar un ion en específico. Hay otro tipo de canales iónicos que serían los que responden a una energía mecánica. Serían los mecanodependientes. Estos dependen de una energía mecánica aplicada a la célula, y ya sea por deformación del citoesqueleto o de la misma membrana celular, provocarían la apertura del poro del canal, dejando así pasar los iones a través de este. Por último tendríamos los canales que son voltaje dependientes. Estos dependen de la interacción con las cargas eléctricas parciales negativas o positivas causadas por los iones que están en vecindad del canal, y provocarían su apertura al modificarse estas cargas eléctricas, es decir, al modificarse el voltaje. Entonces el cambio de voltaje es lo que provocaría la apertura de estos canales. Tendríamos entonces tres tipos de canales dependiendo del estímulo que hace que provoque su apertura. Serían los ligando dependientes, los mecanodependientes y los voltaje dependientes. Estos tres tipos de canales tienen tres formas de conformación. Sería la abierta, sería la cerrada y la inactiva. Todos se activan siempre en una misma secuencia y responden al todo o nada. Es decir, si el canal se encuentra cerrado, al ser activado, independientemente de la causa que lo haya activado, pasa de estar cerrado a estar luego abierto y luego inactivo. Y después de pasar un periodo de tiempo en inactivación, regresan a estar cerrados para estar listos de recibir una nueva señal de activación. Todos estos canales, tanto los que están siempre abiertos como los que pueden ser activados por una señal externa, tienen una selectividad, es decir, que solo permiten la entrada de algunos tipos de iones. ¿Cómo es que hace el canal para saber qué ion dejar pasar y qué ion no dejar pasar? Eso depende de las características del ion y del poro que está formando esa proteína que forma el canal. Mucho de la selectividad de los canales depende de la configuración electrónica de ese ion en específico y depende de su interacción con las moléculas de agua. Aquí tenemos una molécula de agua con su átomo de oxígeno en el centro y los átomos de hidrógeno en la periferia o en las orillas. Esta molécula de agua tiene la característica de que, a pesar de que la sumatoria de sus electrones y protones de todos sus átomos es neutra, tiene una carga eléctrica parcial positiva en los hidrógenos y tiene una carga eléctrica parcial negativa en el oxígeno. Esto es debido a que el núcleo del oxígeno, al tener una cantidad mucho mayor de protones respecto al átomo de hidrógeno, ya que el átomo de hidrógeno solo tiene un protón en su núcleo, atrae con mayor fuerza los electrones que estaban pegados a ese hidrógeno, haciendo que ese electrón pase más tiempo cerca del oxígeno que respecto al hidrógeno, lo cual le da una polaridad, dos polos positivos y un polo negativo.
Los átomos o los iones de sodio y de potasio tienen una carga eléctrica parcial positiva, lo que hace que sean parcialmente atraídos por el oxígeno de las moléculas de agua. Así pues, los átomos o los iones de potasio y de sodio se encuentran parcialmente unidos a moléculas de agua y esto hace que su forma aumente de tamaño o de diámetro, lo que llamamos o conocemos como un ion hidratado. Como un albañil más o menos después de un coladillo que se siente con mucha sed y se hidrata con unas caguamas, ya que está bien hidratado, pues más o menos así. Estos también tienen una forma hidratada. Esa forma hidratada es importante porque les confiere tamaños diferentes al potasio y al sodio. El sodio tiene un peso atómico menor que el potasio, lo que quiere decir que el potasio tiene una masa atómica más grande que el sodio, pero a pesar de esto, en su forma hidratada, el sodio tiene un mayor tamaño, un mayor diámetro respecto al ion potasio. ¿Por qué? Esto es debido a que el sodio, al ser un átomo más pequeño, tiene menos electrones en sus órbitas, por lo que los átomos de oxígeno parcialmente negativos interactúan mejor con los protones del núcleo del átomo de sodio, ya que este tiene una nube electrónica más pequeña. Entonces, mientras más pequeño es el átomo, más cerca de los protones está el oxígeno de la molécula de agua y más moléculas de agua se adhieren a este ion. Mientras más grande sea el átomo de ese ion, mayor será su nube electrónica y por lo tanto las moléculas de agua estarían más lejos de su núcleo y los átomos de oxígeno parcialmente negativos interactúan con menor fuerza con los neutrones del núcleo de ese átomo y hace que su forma hidratada sea menor porque reúne menos moléculas de agua respecto a un ion más pequeño. Entonces, en resumen, la forma hidratada del sodio es más grande que la forma hidratada del potasio, siendo que estos por sí solos, sin las moléculas de agua hidratándolos, el potasio es más grande que el sodio, o sea, estarían al revés, pero en su forma natural en los fluidos corporales, el sodio tiene un diámetro mayor en su forma hidratada respecto a el potasio. Ahora pues, el diámetro es diferente en el canal de potasio y en el de sodio. El canal de potasio tiene un diámetro menor respecto al canal de sodio, pero el canal de sodio tiene la diferencia en que en su poro, en la parte interna del poro, tiene una gran cantidad de aminoácidos ácidos. Estos aminoácidos ácidos tienen una carga eléctrica parcial negativa, ya que se encuentran en un pH ligeramente alcalino, lo que hace que donen su protón, quedándose con una carga eléctrica parcial negativa. Estos aminoácidos, para ser más específicos, son muy abundantes el aspartato y el glutamato. Estos, al tener una carga eléctrica parcial negativa, atraen con tal fuerza al sodio que hacen que se desprendan las moléculas de agua que lo están hidratando, lo que hace que se atraiga con una fuerza equivalente a la fuerza de atracción que tiene el sodio con las moléculas de agua para que pueda arrancárselas y hacerlo fluir a través de ese poro. Este proceso es tan rápido que puede llegar a ser tan fluido como 100 millones de iones a través de ese canal iónico en un segundo. Aunque esto varía dependiendo del canal del que estemos hablando, entre 10 y 100 millones. El ion potasio no puede pasar a través del canal de sodio, ya que, aunque es más grande, el potasio, al tener una configuración electrónica más grande, los protones de su núcleo están más alejados de la periferia, lo que hace que interactúe con una menor fuerza con las cargas eléctricas parciales negativas dentro de el poro del canal de sodio. Esto hace que no sea
no se dé la energía suficiente para jalar al potasio con la suficiente fuerza como para que se desprenda de sus moléculas de agua, lo que hace que no quepa a través del poro del canal de sodio. En cambio, el canal de potasio no tiene esas cargas eléctricas parciales, pero tiene las características suficientes como para que quepa el ion potasio. En cambio, el ion sodio, al ser más grande en su forma hidratada, no cabe a través del canal de potasio, ya que este no tiene las cargas eléctricas negativas necesarias para quitarlo de su forma hidratada y hacerlo fluir a través del poro. Hay otro tipo de transporte iónico a través de la membrana, que no es a través de canales iónicos, sino que este necesita de un gasto de energía metabólica para llevarse a cabo. A esto le llamamos transporte a través de la membrana. Hay de varios tipos: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y transporte activo secundario, pero ese es tema para otro video. En este caso, hay dos tipos de transporte que están implicados en el transporte de iones a través de la membrana y que influyen, como ahorita lo veremos, en el potencial de membrana en reposo. Uno de ellos es el que tiene que ver con el cloro. Hablamos del sodio, del potasio, y ahora vamos a hablar de otro ion muy importante que es el cloro. El cloro por sí solo alcanzaría un potencial de membrana en reposo en algunas de las células en menos 55 milivolts, pero se necesita que este no se encuentre en reposo, sino que se encuentre un poco por debajo de ese reposo para que sea posible el que este fluya. No se gasta energía directamente, energía metabólica directamente para que este se encuentre por debajo de su equilibrio, pero sí se gasta energía metabólica de manera indirecta. Lo hace a través de un cotransporte. ¿Qué es este cotransporte? Emplea la concentración de potasio elevada en el interior de la célula respecto al exterior, y gracias a ese gradiente electroquímico hace que fluya el cloro desde el interior de la célula hacia el exterior en contra de un gradiente electroquímico. Y este transporte activo secundario es el que hace posible que que no esté en equilibrio el cloro. Hay otro tipo de transporte que sería el transporte activo primario. Este es uno de los más importantes. El transporte activo primario se da por la ATPasa de sodio y potasio. Es transporte activo primario porque requiere de energía metabólica de primera mano. Degrada ATP y lo transforma en ADP para liberar la energía necesaria para hacer fluir 3 iones sodio desde el interior de la célula hacia el exterior en contra de un gradiente de concentración, y hace fluir 2 iones potasio desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula también en contra de un gradiente de concentración. Como no saca la misma cantidad de iones que los que mete, está sacando de manera neta una carga eléctrica positiva, por lo que esta proteína no solo genera un gradiente de concentración, sino también un gradiente eléctrico.